el video pasado estipulamos que era lo de una fórmula bien formada. Hoy me voy a volver a detener con estas fórmulas bien formadas por una parte muy importante. En la parte de los cuantificadores me parece que sí puse los paréntesis, ya cuando uno está trabajando con lógica escrita, pero me parece que cuando teníamos formar fórmulas bien formadas a partir de dos dadas por medio de implicaciones, conjunciones y disyunciones, no lo puse. Sí es importante. En el procedimiento siempre vas a tener que si tú tienes una fórmula bien formada P y una fórmula bien formada Q, entonces tu fórmula bien formada es paréntesis P implica paréntesis Q, o lo mismo con paréntesis Q o paréntesis P, o lo mismo con paréntesis P y paréntesis Q, ¿no? Y esto es muy importante para la parte escrita. En la parte hablada, normalmente, pues a la hora de expresar las ideas, justamente sí vamos a señalar cuáles son las partes. En la parte pensada, también vamos a señalar cuáles son sus partes, ¿no? Y por lo tanto, aquí retomando con la parte escrita, si uno de repente ve esta proposición, tiene dos interpretaciones distintas. Y lo importante aquí es que una va a ser verdadera, o esperamos para la interpretación que estamos dando que sea verdadera, y otra va a ser falsa para la interpretación que estamos dando, ¿no? ¿Cuál es la primera interpretación? La primera interpretación es que esto quiere decir que alguna X, esa X sabemos que luego va a poder ser sustituida por algún objeto que tengamos en la teoría, alguna X cumple que no tiene cola, no, perdón, no es una mascota, recuerden la M era de que fuera mascota, y sí tiene cola, ¿no? Pero ya sabíamos que eso no era cierto, ¿no? O sea, para la interpretación que estábamos dando, estábamos estipulando que siempre que fuera mascota iba a tener cola, y siempre que tiene cola va a ser mascota, ¿no? Entonces esto es falso. En cambio, si lo tuviéramos de forma correcta, así, es decir, con cada una de sus partes señaladas, ¿esto qué querría decir? Querría decir que no es cierto que alguna X, todavía les digo, todavía sigue siendo pues en general, es mascota y tiene cola, ¿no? Y eso ya es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que una, que para cierta X esto sí se satisface. Esto sí sería verdadero. Por ejemplo, pues si pusiéramos dos ahí, ¿no? El 2 no es mascota, el 2 no tiene cola, entonces, bueno, entra dentro de estos dos tópicos, ¿no? Para el cómo lo estamos trabajando. Ese es el primer comentario importante. Son importantes los signos ortográficos, tanto en la parte escrita, como en la parte hablada, como en la parte pensada. Y lo que sí es muy común es que a veces se dice que ciertos signos ortográficos sobran porque se entiende sin ningún problema. Por ejemplo, aquí puedo quitar estos paréntesis y lo entendemos perfectamente. Ah, bueno, quité uno que no quería. Ahí está, ¿no? Ya lo entendemos correctamente y ya no genera ambigüedades. En cambio, si no ponía ningún paréntesis, podíamos tomar la versión que decíamos que iba a ser falsa o la versión que íbamos a decir que era verdadera, ¿no? Entonces, bueno, eso es un primer comentario importante. Otro comentario importante, y viene con este. Un razonamiento muy usual, seguramente lo llegaron a ver en lógica en nivel medio superior, es el todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Es clasiquísimo ese, ¿no? Entonces, hay veces en las cuales esto se expresa de cierta manera y es conveniente. Justamente luego cuando tenemos en una implicación venida tras un cuantificador, omitimos el todo X, esto pasa, ¿no? Vamos a ponerle un ejemplo. Esto normalmente se escribe de la siguiente forma. Vamos a añadir el predicado ser hombre, el predicado ser mortal, para no utilizar los predicados del lenguaje que estamos construyendo. Hombre va a ser o sea, HO, y mortal va a ser MO, ¿no? Para no confundir con la H, que creo que sí tenía significado en lo que estábamos haciendo, y con la M, que eso sí tenía significado, que era lo de ser mascota, ¿no? Entonces, esto normalmente es escrito de esta forma. Para toda X, HX implica, HOX implica MOX. ¿Y esto por qué? Porque a la hora de pensarlo, a la hora de decirlo,
Nosotros no decimos toda X, si X es hombre, entonces es mortal. Combinamos esto con la premisa que tenemos al principio. Y entonces decimos, todo hombre X, o bueno, todo hombre, es mortal. Ya nos comimos el cuantificador a la hora de expresar con la premisa. ¿Por qué? Porque vamos a tener una implicación. O sea, si tenemos un para todo X y luego vamos a tener la parte de hombre, ¿no? Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente lo que se hace es omitir. Si nosotros estamos hablando de un contexto súper general, donde nos referimos a cualquier objeto en la Tierra, y objeto me refiero ya lo he especificado en el término más general de la palabra, como ente, o sea, cualquier cosa, objeto, ser humano, lo que sea, pues ya no es necesario decir toda X, si X es hombre, entonces X es mortal. Simplemente lo decimos como todo hombre es mortal, ¿no? Entonces tiene justamente sus ventajas a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un comentario que viene del lenguaje. El otro justamente es bueno, la parte con la cual nos vamos a trabajar mucho, lógica matemática 1 como asignatura en la Facultad de Ciencias, no ve cuantificadores, lógica matemática 2 es ver cuantificadores, ¿no? Los cuantificadores son un embrollo el detalle es que uno los trabaja desde el principio. Entonces, voy a ponerle un especial énfasis ahorita al cómo se comportan los cuantificadores, ¿no? Justamente, uso de cuantificadores. Acá tenemos una proposición. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un para todo, en lo siguiente que venga después, o sea, aquí tienes tu para todo X, y aquí bien tienes lo que sigue después, quiere decir que la X la vas a poder sustituir por cualquier cosa y lo que estés diciendo va a ser verdadero en esta proposición que tengas, ¿no? Puede ser que la proposición en general esté mal, pero en esa proposición va a funcionar de esa manera. Va a funcionar como tú vas a decir algo. Si tú tienes un para todo, quiere decir que cuando tú estés diciendo algo, esa X la puedes sustituir por cualquier cosa y va a seguir siendo verdadera. Para toda X se cumple que, y luego también se lee de esas formas como un se cumple que, X es amigo de sí misma. Seguramente para el lenguaje que queremos construir, donde tenemos nuestro predicado A, pues vamos a querer que eso sea cierto, ¿no? Entonces, esta proposición seguramente vamos a querer que sea cierta, y justamente esa es la parte importante, ¿no? Que justamente como tenemos un para todo antes, quiere decir que esa X va a poderse sustituir para cualquier cosa. Y eso sabemos que es verdadero porque no importa qué objeto del lenguaje que tenemos le pongamos. Le ponemos perro, perro, perro es amigo de perro, bien. Le ponemos gato, gato, gato es amigo de gato, bien. Dos es amigo de dos, tres es amigo de tres, bien. Ya lo habíamos estipulado. Hemos determinado que las mascotas sean amigas entre sí y no eran amigas de los números, y los números eran amigos entre sí y no eran amigos de las mascotas, ¿no? Entonces aquí, este enunciado, ¿por qué es enunciado? Porque chequen, tiene todas sus variables alcanzadas por un cuantificador, es verdadero, y en su funcionamiento nos está diciendo eso, nos está diciendo que la X va a poder ser reemplazada por cualquier objeto del lenguaje que tú tengas, y debería de ser cierto eso que está cumpliendo, ¿no? Entonces aquí tenemos en cambio el cuantificador existencial. Recuerden, el existencial quiere decir que hay alguno. ¿Es el único? No lo sabemos. ¿Hay más? Tal vez. ¿Todos lo cumplen? No lo sabemos, no nos lo dice el enunciado, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Existe X tal que perro y X son amigos. En este caso, para este predicado. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Porque justamente después vamos a poder meter ahí gato, y habíamos visto que perro es amigo de gato. Eso hace que este enunciado sea verdadero. Pero chequen, esto es importante. Este enunciado es verdadero, pero es porque hay alguno particular que lo cumple. También podemos poner ahí perro y se sigue cumpliendo, no hay problema. Puede haber más de uno. Ahí podemos tener perro y dos, y habíamos estipulado que dos no era amigo de perro, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, ese de A perro 2 es falso. Pero este enunciado es verdadero porque nos está hablando de que alguna X satisface que perro y X son amigos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte de esto. Y recuerden, para todo es, no importa qué ponga, existe es un alguno, ¿vale? Entonces, bueno,
Eso es el primer nivel del cómo podemos tener nuestros cuantificadores. El segundo nivel de cómo podemos tener nuestros cuantificadores es esto de aquí, cuantificadores anidados. Es decir, tienes para todo existe o existe para todo. Tienen significados distintos. Si yo aquí chequemos esta proposición, ¿qué nos dice este enunciado? Nos dice que para toda X existe alguna Y tal que X y Y son amigos. ¿Qué es lo importante? Primero tenemos un para todo, es decir, arbitrario, ¿no? Puedo poner cualquier cosa y debería de ser verdad. Luego tenemos un existe. Ese existe va a ser alguno, ¿no? O sea, es decir, si yo quiero verificar qué tan cierto es esto, pues yo tengo que checar que puedo reemplazar la X con la que yo quiera y a partir de hacer el reemplazo de la X con la que yo quiera, va a existir alguna que haga esto verdadero. Para toda X, bueno, pues propongo poner X como perro. Existe Y tal que X y Y son amigos. Propongo gato, es cierto. Si yo pongo arbitrariamente la X, que quiere decir perro, y luego pongo la Y como amigo, es cierto que X y Y son amigos. Tengo que checarlo con un para todo, ¿no? Entonces también con gato pongo perro, con dos pongo tres, con tres pongo dos, ¿no? Es decir, justamente no está queriendo decir eso. Tú puedes poner cualquier cosa en la X y luego va a haber una Y que lo va a cumplir. Entonces este enunciado de aquí es verdadero porque no importa la X que yo me escoja. Yo voy a encontrar una Y o existe alguna Y tal que X y Y van a ser amigos. En cambio, aquí fíjense, puede parecer que son muy parecidas estos dos enunciados, porque lo que hicimos fue cambiar el orden en el que aparecía el existencial y el universal, pero son muy diferentes en su contenido en realidad. Esta otra que nos dice un existe para todo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a existir alguna tal que vas a poder reemplazar con cualquier valor de X que tú tengas, ¿no? Entonces, acá, esto sería cierto. No, no es cierto, ¿no? O sea, si yo quiero proponer a que esa X que existe es perro, por ejemplo, pues vamos a tener que perro y dos no son amigos. Si yo quiero que sea gato, pues vamos a tener que gato y dos no son amigos. Si yo antepongo y pongo más bien dos, pues dos y perro no son amigos. Y ya vieron cuál es el truco de esto, ¿no? Entonces, justamente ese es el detalle. Existe para todo, quiere decir que hay alguno que va a funcionar para todos los demás. ¿Vale? Esta es la primera forma en la cual se nos presentan los cuantificadores anidados, que es un para todo existe, existe para todo y se van presentando así. Otra forma en la que se nos presentan los cuantificadores anidados es justamente es que sean se repitan, ¿no? Existe X, existe Y, algo. Para toda X, para toda Y, algo, ¿no? Y justamente, ¿no? El chiste es que aquí estoy empezando a jugar con cuantificadores, de empezar con el X y Y son amigos. Aquí existe X, existe Y, tal que X y Y son amigos, siempre que tengan existe, que sería como existen dos, pueden ser iguales, pueden ser distintas, que cumplen esto. En este caso, puedo verificar que esto es cierto de un montón de maneras, ¿no? Puedo decir A perro perro, y ya sabemos que es verdadero, ¿no? O sea, estas X funcionan de esa forma. Puedo poner también a perro gato. Y entonces yo sé que sí existen dos, que existe una X y existe una Y, tal que X y Y son amigos, porque puedo hacerlo con perro gato, puedo hacerlo con gato perro, puedo hacerlo con dos dos, puedo hacerlo con dos tres, puedo hacerlo con tres dos, indiferente, ¿no? En cambio acá tenemos para todo y para todo. Eso sería común para cualesquiera dos, o sea, no importa cuántos dos distintos voy a poner, esto se debería cumplir. Y mientras este es verdadero, este debería de ser falso para el lenguaje que nos estamos formando, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera verdadero, querría decir que no importa qué ponga ahí, yo ahí en X y Y, van a ser amigos. Y ya sabemos, para cómo estamos construyendo nuestro lenguaje, que no queremos que eso sea cierto. Estamos anteponiendo que dos y perro no son amigos, ¿no? Entonces, esta no es cierta de acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos eso. Y pues obviamente después podemos tener cosas más complicadas, ¿no?
Acá, ¿qué tenemos? Tenemos para todo, existe para todo. Tenemos justamente cadenas de para todos, existe para todo. Esas son cadenas anidadas, ¿no? De cuantificadores. Así reciben el nombre. Justamente, ¿qué va a querer decir eso? Primero tú tienes un para todo, entonces quiere decir que eso lo vas a poner con cualquier cosa, ¿no? Luego tú tienes un existe, ¿vale? Es decir, tienes una libertad con la X de que después tienes el existe va a depender de la X, pero después tienes un para todo, ¿no? Entonces acá tenemos para todo X, existe Y, tal que para todo Z, y aquí noten esta parte importante, justamente estoy poniendo aquí primeramente un predicado que depende de la X y la Z, que son arbitrarias, y luego aquí aparece la X. ¿Por qué? Justamente la X y la Y, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero es que vean las diferencias, ¿no? Un para todo existe, se trabaja con tu primero es libre y tu segundo depende nada más del primero. En cambio, cuando tú tienes un existe para todo, lo que va a querer decir es tu primer existe es ya lo deberías de poder encontrar con respecto a, y luego tienes un para todo, y eso quiere decir que esa que estés escogiendo debe de servir para cualquiera que se te ocurra acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a tener el trabajo de los cuantificadores, cómo se nos pueden llegar a presentar. Un comentario final con respecto de esto. Normalmente van a ver más de los. No van a ver cosas anidadas tan complicadas como estas. Normalmente van a ser cosas anidadas de otro estilo. Y va a ser cuestión de práctica para poder entender estas de acá, ¿no? Ahorita las que más me interesa que puedan llegar a dominar serían justamente las primeras, ¿no? Cuando tienes un para todo existe, un existe para todo nada más, o sea, no tienes luego más repeticiones. Y también, ¿qué quiere decir que tengas muchos para todos y luego tengas muchos existes, ¿no? Muchos para todos quiere decir, pues vas a tener dos o más sobre los que estás realizando una afirmación, pueden ser cualesquiera, y existe, y cuando tienes dos, quiere decir existen uno, dos o tres objetos con estas características que se están buscando, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por este video, los veo en el siguiente video.